Muy buenos días, aquí Alejandro Gomel y todo el equipo la saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días y buen día a tu audiencia. Buen día, muchas gracias. Queremos hablar un poco para ver cómo va a venir la actividad en el Congreso, las sesiones extraordinarias, va a haber, no va a haber, pero nos quedó picando el tema de las últimas horas, de lo que dijo Milei en cuanto a las políticas de género, lo que dijo Cuño Libarona y anunció en cuanto a quitar justamente lo que tiene que ver con el femicidio, de quitar la figura del femicidio del Código Penal argentino. ¿Cómo vivió todo esto esta semana? Bueno, en relación a tus dos preguntas con respecto a las sesiones extraordinarias, están citadas sin ese tema que vos mencionás. Sí. No está ese temario en las sesiones extraordinarias, por lo tanto, en los próximos meses, por lo pronto hasta que no inicie el periodo de sesiones ordinarias, no va a ser un tema que se trate en el Congreso. Yo presido la Comisión de Legislación Penal, así que probablemente sea, Claro. en caso de ingresar el proyecto, que aún no ha ingresado, una de las comisiones que se aboque a este tratamiento. Por otra parte, como sabes, al no estar enviado no conocemos el alcance, por lo que en principio habría informado el ministro de Justicia de la Nación. Es un agravante del delito de homicidio. Por lo tanto, hay que ver en los términos que el Ejecutivo implica enviar este proyecto, ¿no? Conceptualmente digo que sí, no digo conceptualmente usted está de acuerdo con esta figura, con este agravante que hay en el Código Penal por género. No te puedo decir si estoy de acuerdo o no, porque no desconocemos los términos del proyecto. Al igual que vos acabas de anunciar o cronicar, solo tenemos este anuncio, Sí. que el agravante de feminicidio, hay que ver también en los términos que lo envía y qué considera que agravante o no lo va a eliminar o lo va a dejar, digamos, de que sea un agravante de la figura del homicidio, va a ser enviado. Así es que cuando ingrese, y por mi responsabilidad de la Claro. comisión, digamos, que presido, vamos a ver incluso los fundamentos. Lo que sí entiendo que cuando sea enviado seguramente va a haber amplias, lo que nosotros llamamos sesiones informativas. Estas sesiones que llevan adelante las comisiones, también citamos a todas las voces, siempre hay opiniones a favor y en contra de los proyectos, y ahí lo que se define es un despacho de mayoría o de minoría para poder avanzar en el recinto. Por ahora es solo el anuncio enviado por el informado, ni siquiera a través de un ministro. Sí. El presidente no citó este tema. Sí, está claro que recién fue un anuncio, ¿no? Pero me interesaba, más allá del tema legislativo y de su responsabilidad como presidente de la comisión, como diputada nacional, como una persona importante dentro de la vida política argentina, ¿cómo vive estas declaraciones? Hay sectores que hoy están muy preocupados, sobre todo lo que tiene que ver con las minorías sexuales, con las políticas de género, con esto, ¿no? Con lo que dijo el presidente, con esto de decir, bueno, los que son homosexuales son pedófilos. Está preocupada. ¿Quién dijo eso? El presidente cuando dijo, o el presidente Milei en Davos, lo escuchábamos hace un ratito aquí, ¿no? Que dijo, bueno, hubo un caso, hubo un caso y después generalizó. después generaliza, ¿no? Después Bueno. y después dice, digo, no sé, le pregunto porque sorprende, digamos, ¿no? Que el presidente haga, digo, por la investidura más que nada, ¿no? Yo lo que considero sé, es que acá hay, sí. bueno, todo, incluso el liberalismo entiende que hay que respetar los derechos de todos los ciudadanos, ¿bien? Bien. Lo que también ha ocurrido es que se ha generado durante muchísimo tiempo una preponderancia que sobre todo algunas minorías han tenido derechos por sobre las mayorías. Entonces, entiendo yo que viene una decisión encabezada en algunos casos por autoridades presidenciales, corrientes de opinión, corrientes culturales, o como quieras definirlo, que se contrapone a
a lo que se consideró un exceso por parte de los legisladores de beneficiar a determinadas minorías. Y digo determinadas porque, por ejemplo, minorías son muchas las que se pueden considerar. Sí se ha considerado, por ejemplo, minorías para tener un cargo público a determinados grupos y no a otros. Se ha considerado, por ejemplo, al colectivo trans, pero no se ha considerado, por ejemplo, no sé, a los musulmanes o a la religión judía o a otros que se consideran minoría. Entonces, creo que eso está teniendo nuevas miradas, está sufriendo por parte de quienes los son parte de esas minorías, pero también quienes no lo son, un ajuste en cuanto a su concepción. Y eso es lo que está pasando. Así como hay excesos de un lado, creo que hay que evitar excesos del otro. Y en eso estamos quienes están en el Congreso, que son los que tienen que legislar, pero sí ha habido muchas leyes que por ahí han sancionado beneficios a algunas minorías en detrimento de otras minorías que no han sido consideradas. Por ejemplo, o de mayorías que no tienen las mismas posibilidades. Pero bueno, es un debate que está, es un debate que hay que oírlo y es un debate que hay que tratar de que salga lo mejor posible parado. Sí, sobre todo un debate que es interesante y que hay que darlo, ¿no? Por ejemplo, de lo que se ven, por ejemplo, el tema del cupo trans en el Estado, ¿usted estaría de acuerdo con eliminarlo? Yo no voté a favor de eso. Ajá. Cuando estuve en el Congreso de la Nación, yo creo que en su momento, cuando me tocó informar o dar mi opinión, yo lo que dije, mire, a mí me parece que también hay, por ejemplo, madres solteras menores de edad, y ahí no le estamos legislando un grupo. Hay discapacitados de determinada categoría o de enfermedades que tampoco las estamos considerando. Entonces es muy difícil a veces ponerse al frente de lo que son minorías y cuáles son los derechos que debería tener sin afectar a otros. Entonces, siempre buscar lo más ecuánime, que en este caso debería ser la capacidad para el trabajo que se requiere, vuelvo a decir, fue mi opinión la que se debe requerir en el trabajo. Ahora bien, cuando hablamos de discapacidades, porque una cosa son discapacidades y otra minoría, estamos diciendo que, por ejemplo, alguien que fuera un no vidente o alguien que tuviera problemas de movilidad no puede llegar a un determinado trabajo, bueno, ahí hay que ver la misma igualdad de condiciones que se le da para que pueda acceder, no por su falta de capacidad idónea para el trabajo, sino de trasladarse o demás. Entonces, como es muy finita esta discusión, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, no solamente porque puede perjudicar a otros grupos, sino también puede ser injusto. Sí, nos gusta, por eso decíamos que nos gusta escuchar todas las voces y queríamos tener también su opinión con respecto a esto, y va a ser una discusión para dar. Sí, yo creo que en los próximos años se va a debatir esto, y no solamente en la Argentina. Yo creo que va a ser una discusión mundial con respecto, por ejemplo, a los migrantes, a la inmigración, a las nacionalidades, a los derechos de consagración de cuando obtengo una nacionalidad o no, si por el solo hecho de nacer en un determinado suelo o no. Argentina es un país que no tiene problemas con la inmigración, es un país de inmigrantes básicamente, que se generó a partir de la inmigración, y tenemos una mirada bastante solidaria en relación, pero porque tampoco estamos pasando situaciones como sí están pasando en Europa o en Estados Unidos, en relación a las balsas que llegan llenas de inmigrantes y que de alguna manera el Estado se tiene que hacer cargo de esa gente pobre, que son problemas hasta humanitarios. Por eso digo que va a ser un debate amplio, extenso, y me parece muy bien por parte de tu programa de tener a todas las voces al respecto. A nosotros, te lo tengo que decir porque lo hemos dicho al aire, usted no nos estaba escuchando, y casi una cuestión de buena fe, le dijimos, nos parece que vienen tiempos complicados para las minorías. Digo, está bien, el presidente tiene su estilo, pero que el presidente diga, zurdos de mierda los vamos a perseguir y los vamos a ir a buscar, es el presidente. Digo, no puede generar eso, justamente violencia, y que alguien lo tome literal esto. Por eso se lo planteo, porque nos hace ruido, la verdad, que un presidente tenga esas expresiones, ¿no?
Mira, la verdad que eso no creo que sea así, que vaya a estar persiguiendo a los zurdos. Seguramente dentro de una, no sé en el contexto, no tengo los literales, pero hay situaciones, no creo que lo diga en el marco de su investidura presidencial cuando da un discurso a la ciudadanía. De todas maneras, yo lo que estoy viendo que sí es una discusión importante que hay que dar. Porque yo, por ejemplo, en relación al grupo al cupo trans, hay muchos otros cupos que pedían su reconocimiento y que tampoco fueron y no fueron escuchados. Claro. ¿Y no habría que incluirlos también en vez de sacar al otro? No, lo que pasa es que si llenamos todo de cupo, al final la gente que no está en ningún cupo no tiene ningún beneficio. O sea, también hay que tener un equilibrio en relación a eso. Una persona entonces ¿cómo se ve? Una persona que en realidad lo único que tiene para acceder a un trabajo es la capacidad, se le achica el potencial de posibilidades de tener el trabajo. No es una discusión menor. Yo creo que está muy bien que la tengamos y bueno, son definiciones que se irán tomando a través de estos años legislativos y de proyectos, aunque en el Ejecutivo los propios legisladores. Sí, y es interesante. Pero, por ejemplo, aquello que en su momento parecía muy positivo, como fue en su momento la ley de alquileres o la ley de góndolas, terminó siendo perjudicial. Entonces también hay que ver y analizar, y cuando nos toque trabajar en ese tema, seguramente habrá un análisis de quiénes son las personas que hasta ahora se vieron beneficiadas por estos cupos, por estos y se definirá. Y se definirá. Usted es diputada nacional. Hace muchos años, cuando no había cupo, casi no había mujeres diputadas. Casi no había, pero sí había también. Sí, era creo que las dos cosas. Es más, cuando empezó la ponían al final de la lista, ¿se acuerda? O cuando no eran intercalados las ponían al final de la lista. Digo, a veces sirven también. Bueno, yo ingresé sin que hubiera cupo en mi primer en Córdoba, pero igual siempre, por ejemplo, hay cosas que se plantearon algunas de manera permanente, otras de manera provisoria hasta generar las definiciones sociales, porque también esto también tiene que ser acompañado por la sociedad en su conjunto que trate de no ser machista, ¿no? Bueno, las leyes deberían hacer en su momento una ayuda para una sociedad. Tiene que ser dinámico, la verdad que mira, me acuerdo que yo hice una encuesta en su momento y le pregunté a eran una encuesta, digamos, con la cantidad necesaria de madres que preferían que su hija se case con una persona que la mantenga, que la cuide y que le cuide a sus hijos y le sea un buen proveedor, o que se dedique a la política, y el 85% respondió que prefería que no se dedique a la política y que se case con una persona que la mantenga. Bueno, entonces, es el desprestigio de la política, sí. Desde las raíces nuestras como sociedad tenemos que entender que los tiempos han cambiado y que tenemos que permitir que las mujeres, nuestras hijas, tengan también la posibilidad de igualdad de posibilidades desde la educación que nosotros le damos en nuestros senos familiares. Así que, como bien vos dices, es un debate amplio que va a traer sus sí, sus no, sus discusiones, y bueno, tenemos que tratar de afrontarlo con seriedad y respetando todas las voces. Y es interesante poder tener este tipo de diálogos sin insultos, sin ataques, y poder intercambiar, porque generalmente estamos escuchando siempre los mismos grupos escuchan las mismas voces, ¿no? Por eso es interesante. Sí, es muy importante lo que vos dices, ¿no? O sea, aunque alguien no piense como yo, seguramente algo de razón tiene en su opinión. Entonces, bueno, tal vez no me quede con el todo, pero sí con una parte, y esa parte me permite amalgamarla con otra parte mía, y así podemos llegar a consensos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bien, muy bien, porque es una palabra clave, la que dijo, y que al presidente en general no le gusta, consensos. Generalmente, cuando le hablan de consenso, mucho no le gusta al presidente, ¿no? Le aprovecho para una de coyuntura. ¿Vamos a tener sesiones? ¿Habrá numerito? ¿Vamos a tener paso? ¿Cómo ve lo que se viene en el Congreso en las próximas semanas?
Tengo entendido que sí va a haber hubo una reunión en Casa Rosada de los presidentes de los bloques. Los presidentes de los bloques definieron podemos decir, una agenda muy preliminar, que es, están buscando el número para que haya número suficiente en las comisiones para poder tratar los temas. Habría una sesión los primeros días de febrero, con algunos temas sobre los que ya hay despacho, muchos de ellos son de la comisión que presido, como la ley de juicio en ausencia, que permitiría juzgar, aunque no hayan sido detenidos, a los responsables intelectuales de los atentados a la Embajada de Israel y AMIA, o el juicio sobre la modificación del Código Penal y Procesal sobre residencia y reiterancia para evitar la puerta giratoria cuando se detiene a un reincidente. Y en ese contexto se está buscando número para tener despachos para la eliminación de las PASO y modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y ficha limpia. Por lo tanto, se podría adelantar que los primeros días de febrero será para buscar consenso y número, y después hay en principio previstas 2 sesiones a lo largo del mes de febrero con estos temas. Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO, gracias por estos minutos aquí. De nada, muy buen día y buen fin de semana. Buen fin de semana. Pasó Laura Rodríguez Machado, diputada nacional del PRO, el partido de Mauricio Macri.